Excelente mañana, tarde y noche. Lidera tu vida. Investigar es un acto de amor, porque lo hacemos por conseguir un cambio, un entendimiento y finalmente para aportar a la ciencia desde nuestra línea de investigación. En el día de hoy es un honor para mí darles la bienvenida al cuarto encuentro de saberes postdoctorales UNEI 2026. Donde mi persona, la profe Ana Kimberly García Suárez, presentará su intención investigativa en torno a la elevación cuántica desde las competencias neuroemocionales, reminiscencias vivenciales y existenciales para el postdoctorado de las neurociencias y el paradigma transpersonal en lo que es la espiritualidad del ser. Comenzamos entonces haciendo un breve recorrido de lo que ha sido este proceso de formación postdoctoral, al cual doy gracias a esta universidad y a su coordinadora, la doctora Irene Puigver, por compartir con nosotros tanta sabiduría. En esta elevación cuántica número 1, donde hago el abordaje de la realidad, trabajo como propósito general consolidar el camino de elevación cuántica desde las competencias neuroemocionales como reminiscencias vivenciales y existenciales. Acá les muestro entonces el paso a paso de cómo he venido evolucionando en torno a estas temáticas. Cuando hacíamos los primeros microensayos, los llamaba entonces construcción de mi ser. Meta, un diapasón de elevación cuántica. Y fíjense que desde el principio fue iluminando que esa era la meta, encontrar mi ser. En encontrando mi ser y en este proceso inicial, con autores diversos como Satir, entre otros, fuimos precisamente trabajando lo que es el paradigma transpersonal y la espiritualidad del ser versus la sublimación del instinto. Luego nos pusimos a nadar en aguas más profundas para poder aclarar el panorama. Y entonces vinieron temas como lo que es la meditación, la respiración, el ejercicio, la alimentación, que permiten modificar la actividad cerebral generando bienestar. Y allí entonces comprendí que la neuroplasticidad jamás deja de activarse en nuestro ser, que hasta el último aliento la neuroplasticidad sigue activa en nuestro cuerpo. Luego hice otro microensayo que lo llamé Serendipiando Ando, porque encontré un punto vital en este aprendizaje que dice que somos fruto de una larga evolución. Y bueno, descubrí el misterio de la conciencia que es tan poderosa, precisamente porque nos puede permitir activar nuestro médico interior, ese que nos va a permitir sanar de adentro hacia afuera. Luego, eureka, lo estoy encontrando. Todavía completamente no, estoy en este proceso, pero ya estoy encontrando la información que necesitaba para precisamente entenderme o verme como persona, como sustancia vital. Y entonces la filosofía me hizo entender que somos la especie elegida. La filosofía nos hace ser críticos y creativos, pero también responsables por ser esa especie elegida. Responsables de lo que somos y de lo que proyectamos. Y bueno, en este proceso de consolidación de ese ser, de esa elevación cuántica, viene lo que es la elevación cuántica número 2, donde presento toda la cartografía de la neuroelevación, lo que es el protocolo metódico de este salto cuántico. Y lo quise abordar desde el paradigma transpersonal, y aquí me permito utilizar la interpretación de la doctora Irene Puigver, donde nos dice que es una investigación intuitiva totalmente. Permite que nuestro ser como investigadores logre tomar las decisiones que va a requerir, la información que va a necesitar para poder precisamente hacer ese proceso de reflexión científica. También nos dice que a veces podemos tener tanta información que podemos perdernos en este mar de información, pero luego entonces esa intuición nos va a permitir localizar esos pequeños archipiélagos de conocimiento que
que sí necesitábamos, que sí requeríamos para volver al redil, al norte de lo que es nuestra investigación. Me apoyé también de lo que es el enfoque cualitativo, que me permite precisamente interpretar los fenómenos desde la perspectiva del investigador. Y desde el método historia de vida, con lo que fueron los autorrelatos, abordando el yo desde una perspectiva evolutiva, y por qué no también a mis pares. ¿Qué decían mis pares? Este proceso se elaboró a partir de recordar, reflexionar, conectar con la teoría y finalmente escribir. Cada paso fue un acto de integración, de engranaje perfecto. Mi vida como un dato, mi reflexión como un análisis y mi escritura como un aporte. En este camino me tracé una meta y tenía que entrevistar a algunas personas que conocieran esta evolución de la Kimberly anterior y la Kimberly actual. Y entonces tomaba 3 aristas o puntos claves en este postdoctorado, lo que es la neurociencia, el paradigma transpersonal y la espiritualidad del ser, y entonces la llamé dialogizando ando. Entonces presento acá lo que es el protocolo dialógico de los ecos del salto cuántico. ¿Cómo me ve mi otredad? En cuanto a la sintonía de coherencia, lo que es la presencia y la energía, los 4 informantes validan que mi vibración ha cambiado. Evidentemente, mi energía ya no es un ruido aleatorio, es una señal coherente. En cuanto a la alquimia de la respuesta, lo que es la gestión de mis emociones, me complace informar que he ganado una batalla de la inhibición conductual. No exploto, pero aún estoy trabajando en la modulación interna porque la crisis todavía se siente en el cuerpo. Y entonces mi cara aún refleja emociones que me propongo dimitir y lo conseguiré. En cuanto a la apatía transpersonal, lo que es esa conexión, ese wifi neuronal con el otro, mi red neuronal se ha extendido hacia afuera. Maravillosamente me siento y soy una especie de nodo de soporte vital en un sistema. Y esto me permite precisamente no vanagloriarme, sino sentirme en gratitud con la vida. En la elevación cuántica número 3, lo que fue los ecos de la transformación, me permito compartir con ustedes unas pastillitas para el alma. En algunos aspectos a saber, en cuanto a la coherencia como señal primaria, necesitamos estar conscientes de que la elevación cuántica no es un discurso, no es un mero discurso o palabrerío, sino es una frecuencia que se siente. Es irradiar una señal de coherencia con tu yo y con lo que estás aprendiendo. La soberanía de la pausa es maravillosa. El dominio de esas competencias neuroemocionales se pide en lo que es el espacio que puede existir entre el estímulo que recibimos y la respuesta que damos. Por acá les quisiera invitar a que entiendan que necesitamos ser libres, y los invito a leer a Satir en estas 5 libertades que nos propone, que nos regala, estas pastillitas que ella nos regala de las 5 libertades que podemos tener. Siempre sabiendo que mi libertad no va a suprimir la responsabilidad que tengo como especie elegida de evitar dañarme en la noche. La capacidad de inhibir el impulso límbico es precisamente lo que debemos encontrar. En cuanto a la melodía de la gracia, fíjense que es importante reconocer que el alma no es un ente ajeno al cuerpo, sino la inteligencia que habita en la red del cerebro. Los invito hoy a evitar la entropía que nos enferma, nos agobia,
y más bien potenciemos la sintropía para que nos permitamos evolucionar, sanar y, ¿por qué no?, apoyar en la sanación de otros pares. En cuanto a la transparencia del rostro, lo que es la neurosinceridad, la integración total ocurre cuando el alma y la biología no se tienen secretos, señores. No hay secretos entre sí. Y entonces hay una expresión de paz auténtica. Allá vamos. Finalmente, en lo que es el vínculo como extensión sináptica, la conciencia no termina en el cráneo. Ojo, los vínculos transpersonales son conexiones neuronales externas. Parece mentira. Pero si yo no me vinculo, si no hago red neuronal con mis pares, precisamente no voy a poder entender mi ser, entender y encontrar mi yo, para poder hacer esas conexiones con el otro. Mi camino de elevación cuántica no termina acá. Es un proceso que sigue vibrando como un diapasón que nunca deja de afinar a instrumentos. Finalmente quisiera decirles que inicia nuestro camino y tu cerebro no es una estructura fija ni aislada tampoco, sino es el altar donde la conciencia transmuta el impulso en intención. Al dominar tus competencias neuroemocionales, dejas de ser un eco de tu historia biológica que existe, para precisamente convertirte en el arquitecto de tu propio salto cuántico. Y les dejo acá estas perlitas agradeciendo la atención prestada hasta hoy.